Hola niños y niñas, espero que no estén demasiado cansados por el fin de año y que si lo están puedan recobrar ánimos y fuerzas para poder escuchar y aprender lo que el Señor tiene para decirnos el día de hoy en la escuela dominical y para que puedan también desarrollar sus actividades con mucho ánimo, con mucho entusiasmo durante la nueva semana que se viene. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 18, que dice así: Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Te amamos y queremos que abras nuestro entendimiento para poder decir cuando termine esta clase junto con este hombre que tú puedes traer a la vida lo que está muerto. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada vimos un tema muy importante. El título de la clase era Tengo fe. ¿En qué? Porque vimos que los discípulos estaban en una situación difícil, que estaban en una barca, mientras Jesús dormía, en esa misma barca, y se empezó a desarrollar una tormenta. Y se llenaron de pánico y fueron con Jesús para pedirle que calmara la tormenta. O más bien para decirle, sálvanos porque nos vamos a ahogar. Jesús lo hizo con su poder, pero los llamó hombres de poca fe. Y vimos que los llamó así, a pesar de que habían ido con él para encontrar salvación, porque tenían fe en que Jesús podía salvarse. Creyeron que si no se lo pedían, se iba a salvar solo en esa barca. Mientras dormía plácidamente, ellos se iban a ahogar, pero Jesús iba a estar bien. Y Jesús lo que quería que creyeran era que, por un lado, que ellos también tenían el poder para hacerlo en el nombre de Jesús, para calmar la tormenta. Por otro lado, que Jesús no los iba a dejar solos. Que si Jesús estaba ahí durmiendo tranquilo en una tormenta, Él no se iba a salvar solo, sino que iba a tener cuidado de ellos también. Ahora vamos a seguir viendo una sección que ya comenzamos la semana pasada, que es comúnmente denominada en los evangelios como milagros. Milagros, porque aparte de calmar la tormenta, Jesús eh, hace otras cosas prodigiosas, otras cosas sobrenaturales. Ahora un hombre, líder de la sinagoga, que dice Lucas, capítulo 8, que se llamaba Jairo, le había pedido que reviviera a su hija de 12 años. Y Jesús aceptó. Y dice, mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Pero algo pasó en el camino a la casa de este hombre. Dice la Biblia que una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Volvamos a Mateo. Dice que pensó la mujer, eh, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Así que lo hizo. Y al instante, dice Lucas, la hemorragia se detuvo. Jesús dijo después, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando Jesús se dio vuelta y la vio, le dijo, tu fe te ha sanado. Después continuamos con la historia del líder de la sinagoga, de Jairo. Aquí hay una pequeña diferencia entre lo que cuenta Lucas y lo que cuenta Mateo. En Mateo dice que la hija ya estaba muerta. En Lucas dice que la hija estaba muriendo. Pero vamos a leer un poco más adelante para que veamos que esto no es para nada una contradicción. Dice que cuando Jesús terminó de hablar con la mujer que acababa de ser sana, llegó un mensajero de la casa de Jairo y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Alguna persona podría usar estos dos pasajes de la Biblia para decir que es una contradicción y que la Biblia es falsa, pero no es así, ya lo hablamos unas semanas atrás, que estas pequeñas diferencias de relato no significan que la Biblia pierda veracidad. Recordemos, no se escribieron las historias al instante mientras ocurrían, sino que mucho después. Y además, Lucas no estuvo con Jesús cuando estas cosas pasaron. Sin embargo, sea como lo cuenta Mateo o sea como lo cuenta Lucas, la respuesta es la misma. La respuesta de Jesús es la misma ante la misma actitud de Jairo. Sea que estuviera muerta o muriendo, Jairo fue con Jesús creyendo que él podía hacer un milagro. Sea que estuviera muerta
desde el principio o que hubiera muerto después, la respuesta de Jesús fue la misma. Voy. Cuando Jairo le dijo en Mateo, mi hija acaba de morir, Jesús dijo voy. Cuando le dice en Lucas, mi hija está muriendo, dijo voy. Cuando llegó el hombre que dijo, ya no tiene sentido molestar al maestro porque murió tu hija, Jesús siguió diciendo, voy. Y le dijo, no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Luego, dice en Mateo, lo que acabamos de leer en Lucas, que la noticia de este milagro corrió por toda la región. Sí contaron lo que había pasado. Luego vemos que cuando está saliendo Jesús de la casa de la niña, 2 hombres ciegos lo siguieron gritando, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no le cuenten a nadie. Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Entonces creo que ya se dan cuenta de la temática de esta clase, que más que milagros a esta sección yo le pondría fe. Sí, milagros resalta lo que Jesús hacía. Pero lo que nosotros tenemos que aprender es a tener fe. Tenemos primero, de la clase pasada, hombres con poca fe. No con ninguna fe, sino con poca fe. Aclaremos eso. Luego, esta clase, vimos hombres y mujeres con mucha fe y que recibieron un milagro. Recordemos, Jairo dijo, tú puedes sanarla o revivirla a mi hija. Recordemos, Jesús dijo, alguien me tocó a propósito. Y era la mujer que tenía fe en que sería sanada si tocaba a Jesús. Y recordemos, los ciegos dijeron, sí, creemos que puedes darnos la vista. Todos ellos tuvieron fe y recibieron su milagro. Aun con poca fe, Jesús calmó la tormenta. Vamos a leer un poco más adelante en Mateo 13. Versículo 54. Dice que Jesús regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros, debido a la incredulidad de ellos. Entonces tenemos aquí hombres que se negaron a creer en él. Tenemos hombres con poca fe, hombres y mujeres con mucha fe, y hombres que se niegan a creer en él. Pero hay que tener ojo aquí, y hay que hacer una pequeña aclaración. Algunos cuentan esta historia, esta última, diciendo que como ellos se negaron a creer en Jesús, Jesús no hizo ningún milagro. Pero la Biblia lo dice, hizo unos pocos milagros. ¿Cuál es la aclaración que hay que hacer? Que Jesús no es un fraude, Jesús no es un psíquico. ¿Y por qué digo un psíquico? Porque ustedes pueden ver en la tele quizás, o en algún lugar, que esta gente que se hace llamar psíquica, que en realidad no tiene ningún poder sobrenatural, sino que usan algunos trucos, a veces, cuando hay gente escéptica, gente que no quiere creer en ellos, con toda razón, porque son un fraude, ellos dicen, no, aquí la energía del aire está viciada,
Hay gente que aquí no cree y eso está impidiendo que yo reciba una revelación de los muertos o de los fantasmas o de lo que sea. Jesús no es así. Que haya gente que se niega a creer en Él no le resta poder. Que haya hombres con poca fe no le resta poder. Y que haya hombres y mujeres con mucha fe no le da poder. Dijimos, milagros es lo que Jesús hace, fe es lo que nosotros tenemos que tener. Sí, la fe de Jairo, de la mujer del flujo de sangre y de los ciegos, movió a Jesús a hacer un milagro, pero no le otorgó el poder hacerlos. Cuando Jesús llegó y dijo que la niña no estaba muerta, sino que estaba durmiendo, se burlaron de él, pero aún así la revivió. Entonces, ¿por qué enseñar que la gente, como se negó a creer en Jesús, hizo que Jesús no tuviera poder para hacer milagros? No dice que hizo milagros poco poderosos, no dice que no hizo milagros, dice que hizo pocos milagros. Porque aunque haya gente que se niega a creer en él, hay otros que no se niegan y que siguen teniendo fe. No hizo pocos milagros porque esos hombres no creyeron. Hizo pocos milagros, o mejor digamos, hizo milagros, sí los hizo, porque hubo gente que sí creyó. Pero ¿cómo? Si dijimos que mi fe no le da poder a él para hacer milagros. Sí, es cierto, no le da poder. Pero aquí está la explicación. ¿Por qué pocos milagros y no muchos? Porque si yo me niego a creer en él, si me niego a orar a él con fe, ¿por qué va a hacer el milagro que yo estoy esperando? En cambio, si yo oro a él con fe, él va a compadecerse de mí y va a hacer el milagro. No le resta poder que no crea. Simplemente no actúa si yo no, si yo no creo que lo va a hacer. Quizá podríamos cambiar un poco este ejemplo eh, y en vez de hablar de Jesús, hablar de un médico. Digamos que eres un médico que viene de una familia pobre, una familia de campesinos, pero que con esfuerzo salió adelante y se graduó de medicina. La gente se burlaría de él y diría, pero si este es el campesino, ¿cómo aprendió medicina? No, no creo. No voy con él porque quizá me mate. Pero otros dirán, o quizá algunos no conozcan su pasado, o quizá aún conociéndolo digan, yo sí creo en él, voy. Entonces podría decir aquí que el médico sanó a poca gente debido a a la incredulidad de ellos. Que no creyeran que era médico no hacía que fuera menos médico. Pero aún así sanó gente porque había quienes creían que lo era. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a creer que Jesús es Dios o vamos a negarnos a creer en Él? Mi fe no le da poder. Mi poca fe no le quita el poder. Pero vamos, ¿qué es mejor? ¿Tener fe o no tener fe? Hasta aquí queda esta clase y la próxima semana vamos a estar viendo un tema eh, un poco distinto de este, pero bastante relacionado. Tanto eh, la familia de Jairo como los ciegos cometieron una acción en común. Jesús les dijo a ambos que no contaran lo que había pasado, que no contaran que había revivido su hija, la hija de Jairo, y a los ciegos que no contaran que les había dado la vista. Pero ambos hicieron lo contrario. Le contaron a todo el mundo de lo que Jesús había hecho. Y de eso vamos a hablar la próxima clase. De contar a todo el mundo lo que Jesús ha hecho. Vamos a orar. Señor mío, no queremos ser hombres de poca fe, no queremos ser mujeres de poca fe, no queremos creer que nosotros somos la condición de que tú tengas poder, pero sí queremos creer que tú tienes poder y que si creemos en ti, lo vamos a ver. No nos dejes ser incrédulos, porque queremos ver tus milagros y tus maravillas. Ayúdanos, Señor mío, a ser hombres y mujeres de fe.
En el nombre de Jesús. Amén.